Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Cunegunda de Habsburgo. Ella fue una archiduquesa austriaca que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Baviera, pasando a la historia por permanecer en medio de una serie de tensiones familiares y por ser la hermana del emperador Maximiliano I del Sacro Imperio Romano Germánico, además de por interferir en los asuntos religiosos de dicho imperio y en la política del Ducado de Baviera. Esta biografía es realizada por petición de Lazarus, Silvia Cristina Monroy, Taiken S., Mireia y Jazmín Paredes. Cunegunda de Habsburgo y de Avis nació el 16 de marzo de 1465 en el castillo de Wiener Neustadt, en el archiducado de Austria, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Fue hija del emperador Federico III del Sacro Imperio Romano Germánico y de la esposa de este, la emperatriz Leonor de Portugal. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Cunegunda la cuarta de sus vástagos. La archiduquesa y su hermano mayor Maximiliano serían los únicos hijos de los emperadores que lograron sobrevivir a la infancia, algo que ocasionó que el emperador Federico culpase a su esposa de la muerte de sus otros 3 hijos, asegurando que sus vástagos habían muerto prematuramente porque su mujer les daba dulces y comida portuguesa muy especiada. Cunegunda acabaría enfermando cuando tenía alrededor de 1 año de edad, algo que alarmó mucho a su padre, el cual irrumpió en las habitaciones privadas de su esposa para coger a la pequeña de la cuna y llevársela consigo hasta las habitaciones del emperador, pensando que así estaría mejor al estar lejos de su madre. Tras este suceso, la emperatriz Leonor enfermó, muriendo en el mes de febrero de 1467, pero se desconoce si la pequeña archiduquesa logró ver de nuevo a su madre antes de que ésta falleciese. Cunegunda creció entre las ciudades de Wiener Neustadt y de Graz, lugares donde creció en libertad y sin demasiadas reglas para una archiduquesa, además de que recibió una excelente educación para la época, debido a que las princesas de su tiempo eran formadas para agradar a un esposo, estando su educación basada especialmente en labores domésticas y en la administración del hogar. En cambio, Cunegunda recibió lecciones sobre ciencias, astronomía, literatura, artes, matemáticas y religión, además de recibir clases de equitación y de caza. Al ser la única hija del emperador, la archiduquesa empezó a ser una jovencita muy pretendida, destacándose especialmente la propuesta matrimonial que le hizo el rey de Hungría, Matías Corvino, pero este compromiso sería rechazado por el emperador Federico III, debido a que su padre estaba enfrentado con dicho monarca por las coronas de Hungría y de Bohemia. En el año 1480, el duque de Baviera-Landshut, Jorge el Rico, visitó la ciudad de Viena para arreglar unos asuntos con la corona imperial, siendo este acontecimiento aprovechado por su padre, el emperador, para presentar a Cunegunda en sociedad, teniendo para entonces la muchacha 15 años de edad. Tras esta presentación pública, su padre empezó a temer por la seguridad de la archiduquesa ante la cantidad de intrigas palaciegas que había por aquel entonces. Por esta razón, decidió enviarla a la ciudad de Graz, en el ducado de Estiria. Pero poco después de instalarse en dicho lugar, se destapó una conspiración en contra de su padre, el emperador, siendo por ello trasladada la muchacha hasta la ciudad de Innsbruck, lugar donde quedó bajo la custodia de su primo, el archiduque Segismundo de Austria. Durante su estancia en la corte de su primo Segismundo, Cunegunda conoció al duque
Alberto IV de Baviera, Múnich, el cual se mostraría muy encantador y seductor con la archiduquesa para ganarse así su confianza y su corazón, debido a que podría conseguir más poder y una mejor posición política si se casaba con la hija del emperador. Federico III acabaría aceptando aquella propuesta matrimonial, pese a que no le simpatizaba demasiado el duque Alberto. Pero como el emperador necesitaba dinero urgentemente para costear todos los frentes que tenía abiertos, aceptó tal casamiento. Durante las negociaciones matrimoniales surgió una serie de diferencias entre Federico III y el duque Alberto, debido a que el emperador exigía a su futuro yerno parte de la herencia que éste había heredado de su amigo, el conde Nicolás de Abensberg, surgiendo de esta manera una serie de tensiones entre suegro y yerno por dicha herencia, provocando esto que el duque Alberto ocupase la ciudad de Ratisbona, algo que ocasionó que el emperador Federico cambiase de opinión sobre el casamiento de su hija con Alberto de Baviera Múnich y decidiese romper con aquel compromiso. Cunegunda se mostró como una joven enamorada que había caído ante los encantos del duque Alberto, pese a la diferencia de edad que había entre los prometidos. Así que tras romperse su compromiso, la archiduquesa se casó en secreto con dicho duque, siendo la pareja ayudada en todo momento por su primo, el archiduque Segismundo, el cual presentó un consentimiento falso que supuestamente había sido firmado por el propio emperador, celebrándose así su boda secreta el 2 de enero de 1487 en la capilla del castillo de Innsbruck. Para entonces, ella tenía 21 años de edad en el momento de la unión y él 39. Cuando su padre, el emperador, se enteró de la celebración de aquella boda secreta, este montó en cólera, pero gracias a la intervención de su hermano, el archiduque Maximiliano, el emperador acabaría aceptando a regañadientes tal casamiento, evitando así Cunegunda una prohibición imperial por parte de su padre, con el que habría perdido tanto su posición como sus títulos. Federico III se mostraría muy enfadado con su hija, y pese a aceptar de mala gana su casamiento con el duque Alberto, la archiduquesa se vería obligada a renunciar a sus derechos sucesorios, siendo así apartada tanto ella como sus futuros hijos de la política del Sacro Imperio, por orden de su propio padre. Cunegunda sigue a su marido hasta el ducado de Baviera, Múnich, instalándose así en dicha ciudad, pero pronto su matrimonio se vería afectado por las tensiones y por los engaños familiares. Pese a casarse por amor, su matrimonio también se vería afectado por la ausencia, en un principio, de hijos varones, alumbrando así la duquesa de manera seguida a 3 hijas, algo que distanció a ambos cónyuges, debido a que su marido ansiaba el tener rápidamente descendencia masculina. En el año 1488 nació la primera hija del matrimonio, una niña que se llamó Sidonia, la cual falleció durante la adolescencia. En el año 1489 nació Sibila, quien llegaría a ser electora consorte del Palatinado, y en 1492 nació Sabina, quien llegaría a ser duquesa consorte de Württemberg. Finalmente, en el año 1493, la duquesa logró alumbrar al primer hijo varón del matrimonio, naciendo así Guillermo, quien llegaría a ser duque de Baviera bajo el nombre de Guillermo IV. En el año 1495 nació Luis, que llegaría a ser duque de Baviera bajo el nombre de Luis X. En el año 1499 nació Susana, pero ésta falleció al poco de nacer. En el año 1500 nació Ernesto, quien desempeñó una carrera eclesiástica, y en el año 1502 nació otra hija llamada Susana, quien llegó a ser en primeras nupcias margravina consorte de Brandeburgo, Kulmbach, y en segundas nupcias condesa consorte del Palatinado, Neoburgo. El matrimonio tuvo 8 hijos en común
llegando casi todos ellos a edad adulta. El nacimiento de sus hijos varones ocasionó que el matrimonio se reconciliase, pero su relación ya no volvería a ser como al principio. En el año 1492, Cunegunda se reconcilió con su padre gracias a la mediación de su hermano Maximiliano, viajando así la duquesa hasta la corte austríaca junto a sus 3 hijas mayores, las cuales fueron presentadas ante su abuelo, el emperador. Pero aquella reconciliación no duró mucho, debido a que Federico III acabaría falleciendo tan solo un año después de producirse este reencuentro, convirtiéndose así su hermano Maximiliano, años después, en el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el nombre de Maximiliano I. Pese a que Cunegunda había renunciado a sus derechos sucesorios, la duquesa intentó ejercer cierta influencia sobre los asuntos imperiales en favor de sus hijos varones. En el año 1503, su marido Alberto logró reunir a toda Baviera bajo un mismo ducado tras producirse una sangrienta guerra, obteniendo así también el apoyo de su hermano Maximiliano para convertirse en la pareja en los duques de todo el ducado de Baviera. La duquesa siempre fue una mujer muy piadosa. Por esta razón, tras producirse la muerte de su marido Alberto en el año 1508, ella se entregó por completo a la religión, retirándose hacia el convento de Puttrig, lugar donde permaneció hasta el día de su muerte. Cunegunda ejerce una gran influencia sobre su hermano Maximiliano en los asuntos religiosos, además de apoyar al teólogo Johannes Pfefferkorn, el cual se mostraba en contra de los judíos, apoyándole en su intento de confiscar todos los libros judíos que eran considerados como ofensivos. La duquesa viuda también abrió una investigación para desenmascarar a Anna Laminit, una herbolaria alemana que se hizo pasar por una santa del hambre, es decir, que supuestamente no ingería ningún alimento, pero finalmente Cunegunda jugó un papel importante a la hora de sacar a la luz la estafa de esta mujer, siendo Anna Laminit ejecutada tras ser acusada de brujería. Durante sus últimos años de vida, la duquesa viuda vivió tranquila en su convento, lugar donde llevaría una vida completamente entregada a la religión, aunque también medió para que sus 2 hijos varones mayores cogobernasen juntos en el ducado de Baviera. Cunegunda también se mostraría muy preocupada por su hija Sabina, la cual mantenía un matrimonio muy infeliz con el duque Ulrico de Württemberg, quien ordenó asesinar a un caballero que había tomado afecto hacia su esposa, siendo ese suceso muy impactante para Cunegunda, convenciendo así a su hermano, el emperador Maximiliano, para que su yerno fuese sometido a la prohibición imperial. La duquesa viuda acabaría falleciendo el 6 de agosto de 1520, a los 55 años de edad, en el convento donde había pasado sus 12 años de viudez, y sus restos mortales descansan en la cripta de la Catedral de Nuestra Señora de Múnich, en Alemania. Cunegunda fue una mujer que destacó en su época por ser hija y hermana de emperadores, pero especialmente recordada por protagonizar junto a su marido una serie de tensiones y de engaños familiares que ocasionó que su padre, el emperador Federico, se enfadase y se distanciase de ella, teniendo que mediar continuamente su hermano Maximiliano en estos asuntos familiares. Cunegunda se casó en secreto y sin el consentimiento de su padre, algo que sería un gran escándalo en la época, y pese a que ella se casó por amor tras ser seducida por su esposo, su marido, el duque Alberto, tan solo quería aquella unión por intereses políticos, sufriendo así el matrimonio de una serie de altibajos ante la ausencia de hijos varones durante sus primeros años de casados. Esta duquesa ejerció una gran influencia sobre su hermano, el emperador Maximiliano, y en los asuntos religiosos,
sí una mujer muy piadosa que se entregó completamente a la religión, además de interferir en la política del ducado de Baviera, llegando a exigir que sus dos hijos mayores cogobernasen juntos en Baviera, algo que no era común en dicho ducado, viéndose sus hijos forzados a compartir la gobernación. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Cunegunda de Habsburgo. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas o nobles que se hayan casado en secreto y a las espaldas de sus respectivas familias. Y con esto me despido. Hasta la próxima.